¿Qué pasa cuando el silencio de una familia pesa más que sus palabras? La novela Sangría familiar nace de ahí, de los secretos que se heredan sin pedirlo, de las heridas causadas por la incomprensión, el egoísmo, la maldad, las mentiras, la falta de ética, etc. Llevo un tiempo dentro de esta historia dándole forma a cada personaje, a cada giro, a cada verdad incómoda que sale a la luz. Y hoy puedo decir que la novela está prácticamente terminada. Solo quedan esos últimos retoques, los detalles finos que preceden a la edición. Muy pronto, por tanto, arrancará el proceso editorial, el paso que convierte un manuscrito en un libro que podréis sostener entre las manos. Sangría familiar llegará en los próximos meses y con ella una historia que os hará mirar a vuestra propia familia con otros ojos. Quedaos cerca, esto solo acaba de empezar. ¿Y si te dijera que ahora mismo hay decisiones importantes en tu vida que estás justificando con razones falsas y ni siquiera lo sabes? No porque seas ingenuo, porque tu propio cerebro está diseñado en parte para engañarte. El autoengaño no es simplemente mentirse a uno mismo de forma consciente, es un mecanismo que opera en gran medida fuera de la conciencia y cuya función es protegerte del malestar de verte a ti mismo con demasiada claridad. La psicóloga social Carol Tabris y el psicólogo Elliot Aronson lo explican a través de la disonancia cognitiva. Cuando nuestros actos entran en conflicto con la imagen que tenemos de nosotros mismos, sentimos un malestar real. Y en lugar de cambiar la conducta o aceptar el error, muchas veces preferimos cambiar la historia que nos contamos para que encaje con la idea de que somos buenas personas, competentes y coherentes. Un ejemplo cotidiano: alguien toma una mala decisión financiera, en lugar de reconocer el error, empieza a buscar de forma inconsciente información que justifique esa decisión y a ignorar por completo la que la contradice. Esto se llama sesgo de confirmación y es uno de los motores principales del autoengaño. También está el llamado razonamiento motivado. No procesamos la información de forma neutral, como si fuéramos jueces imparciales. La procesamos con el objetivo, muchas veces inconsciente, de llegar a la conclusión que más nos conviene emocionalmente, no necesariamente a la que es más precisa o verdadera. ¿Por qué hace esto el cerebro? Porque evolutivamente la coherencia interna y la autoestima estable tenían valor para la supervivencia social. Un cerebro completamente honesto consigo mismo todo el tiempo sería psicológicamente agotador e incluso podría paralizarnos a la hora de actuar. El autoengaño en dosis moderadas funciona casi como un mecanismo de protección. El problema aparece cuando este mecanismo se vuelve crónico y nos impide corregir errores importantes en relaciones que ya no funcionan, en decisiones profesionales estancadas o en creencias personales y políticas que ya no se sostienen frente a la evidencia disponible. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Cuanto más inteligente y más capaz es una persona, mejor se le da construir justificaciones sofisticadas para sus propios errores. La inteligencia no nos libra del autoengaño. A menudo lo hace más convincente, más elaborado, más difícil de detectar, incluso para uno mismo. La solución no es la autocrítica constante y agotadora, ni vivir cuestionando cada pensamiento. Es algo más simple, aunque profundamente incómodo. Cultivar la costumbre de preguntarte de vez en cuando, ante una decisión importante, algo muy directo. ¿Estoy defendiendo esto porque es cierto o porque necesito que lo sea? Hay una convención, mentira o ficción tan grande, tan extendida, que casi nadie la cuestiona jamás. Y sin ella, dicen algunos de los filósofos más influyentes de la historia, la convivencia humana se desmoronaría por completo. Esa mentira, ficción o convención, según pensadores como Harari y mucho antes según la tradición del contractualismo filosófico de Hobbes y Rousseau, es la ficción de las instituciones. El dinero, las fronteras, las leyes, incluso los derechos humanos, nada de esto existe físicamente en el mundo. Son acuerdos colectivos, historias que millones de personas aceptan simultáneamente como si fueran hechos reales e indiscutibles. Un billete de banco no vale nada por sí mismo más allá del papel en el que está impreso. Vale porque todos colectivamente aceptamos actuar como si valiera algo. Una frontera no es una línea física visible desde el espacio, es una idea que respetamos porque la mayoría decide respetarla. Incluso conceptos como empresa o nación son, estrictamente hablando, convenciones o ficciones jurídicas, construcciones mentales compartidas por millones de desconocidos.
Esto no es necesariamente algo negativo, es de hecho lo que ha permitido a los humanos cooperar a una escala que ninguna otra especie del planeta ha logrado jamás. Los chimpancés, por ejemplo, pueden cooperar en grupos pequeños basados en relaciones directas y conocidas. Los humanos cooperamos con millones de completos desconocidos, gracias precisamente a estas ficciones o convicciones o convenciones compartidas. El problema filosófico aparece cuando olvidamos que son ficciones, cuando empezamos a tratar estas construcciones como verdades absolutas e incuestionables, en lugar de acuerdos que podemos y a veces debemos renegociar con el paso del tiempo. La historia está llena de momentos en los que las sociedades enteras defendieron con violencia extrema ficciones que décadas después o siglos después se revelaron profundamente injustas. Esto conecta directamente con preguntas muy actuales. ¿Qué ficciones sociales estamos aceptando hoy sin cuestionarlas siquiera un momento? ¿Qué sistemas damos por naturales o inevitables cuando en realidad son simplemente construcciones humanas que podríamos con voluntad colectiva rediseñar por completo? La filósofa política Hannah Arendt y también Harari, en su análisis de la historia humana, coinciden en algo esencial. Las ficciones compartidas no son mentiras en el sentido moral de la palabra, son herramientas. El peligro no está en tenerlas, sino en olvidar que las creamos nosotros y que por tanto también podemos cambiarlas. La filosofía no propone abandonar estas ficciones, sería sencillamente imposible vivir en sociedad sin ellas. Propone algo más sutil y más exigente, mantener la conciencia constante de que lo son. Esa conciencia es precisamente lo que nos permite mejorar las instituciones en lugar de tratarlas como si fueran leyes de la naturaleza inmutables e intocables. En 1961, un grupo de personas normales, sin antecedentes violentos, aplicó lo que creían que eran descargas eléctricas mortales a un desconocido, no por crueldad, sino porque un hombre con bata blanca sentado a su lado les dijo con voz tranquila: continúe, el experimento requiere que siga. Esto no es ficción, es el experimento de Stanley Milgram, uno de los estudios más incómodos de la psicología. Milgram quería entender cómo millones de personas comunes habían colaborado de forma directa o indirecta con el Holocausto. Su conclusión fue perturbadora. La mayoría de nosotros obedecería órdenes destructivas si vienen de una autoridad que consideramos legítima. No hace falta ser cruel para hacer daño, basta con delegar la responsabilidad moral en otra persona. Yo solo seguía órdenes, no es una excusa vacía inventada después de los hechos, es literalmente un mecanismo psicológico real que se activa bajo presión jerárquica. Pero hay algo aún más revelador en aquel experimento. No todo el mundo obedeció, un porcentaje se negó a continuar incluso bajo presión directa. ¿Qué los hizo diferentes? Los estudios posteriores señalan algo clave: la capacidad de sentirse responsables de sus propios actos en lugar de trasladar esa responsabilidad a quien da la orden. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de un laboratorio. Piensa en cualquier entorno donde alguien ejecuta una instrucción que sabe injusta solo porque así lo pidió el jefe. Piensa en sistemas donde nadie se siente responsable de nada porque yo solo cumplo el protocolo. La obediencia destructiva no desapareció en 1945, simplemente cambió de forma y de escenario. La filósofa Hannah Arendt observó algo similar años después al analizar el juicio de un alto funcionario nazi. Lo llamó la banalidad del mal. El mal no siempre nace de monstruos con intenciones perversas, sino de personas comunes que en algún momento dejan de pensar y se limitan a cumplir. Y aquí está la parte más incómoda de todo esto. No se trata de ellos, los que obedecieron en 1961 o en la Alemania de los años 30 y 40. Se trata de un mecanismo presente en cualquier cerebro humano, incluido el tuyo y el mío, activado por las condiciones adecuadas. Una autoridad percibida como legítima, una responsabilidad difusa y pasos pequeños y graduales que dificultan detenerse a tiempo. ¿Qué podemos hacer con esto? Primero, aceptar que todos somos vulnerables, no solo los otros. Segundo, entrenar el hábito de preguntarnos ante cada decisión importante si estamos actuando según nuestros propios valores o simplemente siguiendo la corriente. Nadie entra en política pensando algún día robaré, mentiré y traicionaré todo en lo que creo. Y sin embargo, año tras año vemos a personas que empezaron con ideales y discursos honestos terminar envueltas en escándalos de corrupción.
¿Qué pasó exactamente en ese trayecto hasta llegar ahí? La corrupción casi nunca es un rasgo de carácter que alguien trae de fábrica, es con mucha más frecuencia el resultado de un proceso gradual. Pequeñas concesiones, justificaciones cada vez más flexibles y un entorno que recompensa el silencio y castiga duramente la honestidad incómoda. Los estudios sobre comportamiento organizacional describen este fenómeno como la pendiente resbaladiza. Una persona empieza aceptando una irregularidad menor, la racionaliza con frases como «todo el mundo lo hace» o «es solo esta vez», y esa racionalización abre la puerta a la siguiente. Con el tiempo, lo que empezó siendo una excepción se convierte en la norma personal, sin que la persona sienta que ha cruzado ninguna línea grave. Hay, además, un factor estructural decisivo. Los sistemas de poder, con poca supervisión, escasa transparencia y consecuencias débiles, no generan corruptos por casualidad, los generan por diseño. Cuando el riesgo de ser descubierto es bajo y el beneficio es alto, la probabilidad de que alguien, cualquiera, termine cruzando la línea aumenta de forma drástica. Esto no es una opinión, es uno de los hallazgos más consistentes en la investigación sobre corrupción institucional en todo el mundo. También interviene algo llamado disonancia cognitiva moral. Cuando una persona hace algo que contradice la imagen que tiene de sí misma como alguien honesto, rara vez corrige la conducta. Es mucho más frecuente que ajuste la historia que se cuenta a sí misma para poder seguir viéndose como buena persona. Lo hago por mi familia, el sistema ya está podrido, yo solo sobrevivo en él. Son ejemplos típicos de estas racionalizaciones que permiten seguir durmiendo tranquilo. Esto no exime de responsabilidad individual a nadie, pero sí cambia la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad. En lugar de preguntar únicamente quién es corrupto, deberíamos preguntar qué sistemas permiten e incluso incentivan que personas normales terminen siéndolo. Fortalecer la transparencia, reducir la opacidad en la toma de decisiones y crear consecuencias reales para la impunidad no es solo una cuestión legal o técnica, es sobre todo una cuestión de diseño psicológico y social. Se trata de construir sistemas que no pongan a prueba constantemente la integridad de las personas que los ocupan. Porque la verdad incómoda es esta: puesto en el lugar equivocado, con los incentivos equivocados, casi cualquiera podría empezar a deslizarse por esa misma pendiente. Pasas 6 horas delante de tus apuntes, subrayas, relees, haces resúmenes bonitos y cuando llega el examen sientes que no sabes nada. El problema no es la cantidad de esfuerzo, es, casi seguro, tu método. La ciencia cognitiva lleva décadas demostrando algo que va en contra de la intuición de la mayoría de estudiantes. Releer y subrayar están entre las técnicas de estudio menos efectivas que existen. Dan la sensación de estar aprendiendo porque el contenido se ve familiar en la segunda o tercera lectura, pero esa familiaridad es una trampa. Se llama ilusión de fluidez. Confundimos reconocer algo con saberlo realmente. Lo que sí funciona, según decenas de estudios en psicología del aprendizaje, son técnicas mucho más incómodas, porque exigen esfuerzo activo del cerebro. La primera es la práctica de recuperación, intentar recordar la información sin mirar el texto, como si tuvieras que explicársela a otra persona sin apuntes delante. La segunda es la repetición espaciada, repasar el contenido en intervalos crecientes de tiempo en lugar de meterlo todo de golpe la noche anterior al examen. ¿Por qué funcionan mejor? Porque cada vez que tu cerebro hace el esfuerzo de sacar la información de la memoria, en lugar de simplemente reconocerla en un texto que tiene delante, esa información se consolida de forma mucho más profunda. Es literalmente ejercicio para las conexiones neuronales relacionadas con ese conocimiento concreto. Otro error muy extendido es estudiar sin descanso, encadenando horas sin pausas reales. La memoria no se consolida principalmente mientras estudias, se consolida en gran parte mientras duermes. Durante el sueño profundo, el cerebro reorganiza y refuerza las conexiones creadas durante el día. Por eso, estudiar toda la noche antes de un examen es, en términos de aprendizaje real y duradero, casi contraproducente. También importa, y mucho, el contexto emocional en el que estudias. El estrés crónico eleva el cortisol y niveles altos y sostenidos de esta hormona dificultan la consolidación de la memoria a largo plazo. Por eso estudiar bajo pánico constante suele ser menos efectivo que estudiar con calma, aunque sea durante menos horas seguidas.
Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar de forma práctica? Divide el temario en sesiones cortas, espaciadas a lo largo de varios días, en lugar de una sola maratón. Después de leer un tema, cierra el libro e intenta explicarlo en voz alta, como si se lo enseñaras a alguien que no sabe nada. Hazte preguntas antes de tener las respuestas delante. Eso obliga al cerebro a buscar activamente, no solo a reconocer. Y duerme lo suficiente. No es un lujo ni tampoco una pérdida de tiempo. Es literalmente parte del proceso biológico de auténtico aprendizaje.